estáis, ¿verdad? Sí. Perfecto. Tenemos con nosotros el equipazo de Historias para no dormir. No tengo que decir que es un honor y, por supuesto, que nos hace muchísima ilusión porque cuando nos enteramos a través de un infiltrado que está en esta mesa de que se estaba llevando a cabo la nueva versión de Historias para no dormir, nos tiramos de cabeza a perseguir a todos los productores para que confiaran en el festival y poder estrenarla en Sitges como se merece, porque esta siempre ha sido la casa de Chicho Ibáñez Serrador, del terror de este país, y por supuesto que una serie tan mítica solo tenía para nosotros un escenario que era el auditorio de Sitges y con la compañía que tenemos. Os enumero rápidamente, ya los conocéis a todos, a los miembros de la mesa. Recordad que está producida por Proin de la Isla, pero es una producción de Viacom para Amazon Prime y que además, y para Televisión Española, que se estrena 6 meses después, ya os contarán los detalles. Y por supuesto los 4 directores que han tenido la enorme tarea de llevar a cabo esas adaptaciones, que los tenéis aquí conmigo, desde Rodrigo Sorogoyen, Paola Ortiz, Paco Plata y Rodrigo Cortés, los productores y este maravilloso elenco de protagonistas que tenéis en primera fila. Miki Esparve, David Verdaguer, Dani Rovira, Natalie Poza, Inma Cuesta, Eduard Fernández, a ver quién me dejo más. Vicky no la tengo. Adriana Torrevejano. Bueno, empezamos, si acaso, con las preguntas y... ¿quién se atreve a romper el hielo? Venga. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos. En 2006, Mediaset se atrevió a sacar una antología de películas para no dormir, en la que hicieron 6 largometrajes. En uno de ellos está, que es Paco Plaza, aparte de Balagueró, Gil, etcétera, Nurbizu. Entonces ahora me gustaría preguntarle a los directores, a estos 4 directores y a Alejandro, ¿qué habéis pretendido en Historias para no dormir? ¿Qué nuevo enfoque habéis pretendido pues como nuevo enfoque? Bueno, lo de películas, era películas para no dormir y eran películas de guiones de ellos mismos, ¿no? Aquí lo que queríamos era rescatar las historias originales y hemos dado la libertad a cada director de hacer lo suyo y de enfocarlo de esa manera, ¿no? Y un poco pues lo que han mantenido es el espíritu de Chicho, de la manera de contar y de cómo hacer las cosas. Entonces es bastante diferente a las películas para no dormir. Esto es Historias para no dormir. ¿Y ellos nos pueden decir algo? Sin ganas de tratar de dirigir, pero si dirigir las preguntas a uno será más fácil, porque somos 80. Entonces, si haces una pregunta y ir para 8, va a llevar 20 minutos devolverlas. ¿En qué estás? En realidad, el tratar de actualizarlas es algo que sucede solo. Como te ha contado Ale, nos dieron la libertad para meter las manos en el cofre del tesoro y sacar cualquier historia que sintiéramos que resonaba con nosotros y nuestra capacidad de expresión. Y se trataba de tomar la génesis, la semilla, la premisa, para hacerla volar en una dirección distinta. En ese sentido, la actualización se hace sola porque pertenecemos a ahora y tenemos una forma de expresarse que es la propia de ahora y una forma de narrar que es la personal. En mi caso concreto, por ejemplo, lo que deseaba, además, llevaba tiempo sin rodar en español y quería trabajar con grandes actores con quienes pudiera llevar una premisa que a priori era un divertimento, todo esto es un divertimento para todos y así lo hemos asumido de la forma más gozosa, a zonas más afiladas y con subtextos más hondos y, en fin, trabajando con Eduard, con Natalie, con Raúl, eso es posible y por eso ahora la peli está llena de esos filos más propios del cine negro. ¿Alguien más? Al señor Paco Plaza, como veo desde que llegué, desde hace años, que se está transformando, qué horrible hablar con esto, que se está transformando en uno de los directores que más trabaja. Hola, Sorogoyen. Hola, ¿qué tal? Sí. No, que nos bañamos juntos en Pinamar, por eso.
Plaza, le pregunto, ¿está invirtiendo bien tanto dinero que estará ganando? ¿Está invirtiendo, haciendo inversiones para la vejez, como la mía, por ejemplo? Bueno, compré bitcoins, pero los compré muy tarde. Y entonces estoy perdiéndolo todo. Tendré que a ver si me llaman para la segunda temporada, porque no, o sea, trabajando mucho a veces es un espejismo, ¿no? Ayer me decía alguien, joder, que traes 2 pelis y tal. Bueno, pero las he hecho a lo largo de 2 años y pico con una pandemia de por medio, o sea, tampoco me van a dar la medalla al trabajo próximamente, me parece. Trabajo supongo lo normal y la verdad es que encantado, ojalá no falte. Ojalá no falte. Trabajo la mitad que Sorogoyen, o sea que creo que voy a buen ritmo. Bueno, primero felicidades a todo el equipo. He podido ver todos los episodios y me han encantado, así que muchas felicidades para todos. Mi pregunta es para los productores en base a cómo seleccionaron a cada uno de los directores que han participado en cada historia y si le han dado libertad para desarrollar esas historias de manera que coincida con cada personalidad de cada creador, hubo unas directrices claras y férreas a la hora de abordar cada proyecto, cada capítulo, perdón. A la hora de seleccionar, es que en España tenemos, ojalá hubiésemos podido tener una temporada 1 de 32 episodios, ¿no? Porque fue muy complicado, sobre todo también por calendarios y luego ya por amistad de algunos de nosotros con algunos de los directores, pues ya lo íbamos hablando. Y sobre todo lo que ha sido fácil es que todos los directores son apasionados al trabajo de mi padre y a la primera que le decíamos ¿quieres hacer esto? Se lanzaron de cabeza. Entonces es que no tuvimos que hacer muchas llamadas, llamamos a Paco, a Rodrigo, es que fue a la primera por el respeto y el cariño que tiene hacia mi padre. Entonces fue muy fácil y ojalá pudiésemos tener toda esa lista de directores que han vivido, ¿no? Y han mamado un poco del trabajo de mi padre. Y luego lo que decía antes Rodrigo, sí, aquí pusimos en la mesa lo que podían hacer, los episodios que ellos querían hacer y cada uno eligió el que le apetecía hacer y dimos la libertad para que lo hagan de ellos, ¿no? Porque es la mejor manera de hacer algo, ¿no? Sin poner ningún tipo de barreras, hacer lo que queráis y luego ya que si alguien nos insulta pondremos la cara a los de producción. ¿Conchita? Dame un segundo porque me gustaría añadir de parte de Viacom, cuando nos sumamos a este proyecto, vimos que había por parte de ProInter y por parte de ISRA una selección de, yo creo que probablemente el mejor talento que puede ofrecer este país, y a nosotros que ofrecíamos también la posibilidad de un recorrido internacional y tener socios como Amazon en España, nos parecía que teníamos toda esa capacidad de viajar, y lo que hemos visto es que ha habido una naturalidad en el trabajo con este plantel de actores, directores y con estos productores que ha hecho fácil trabajar, y yo creo que eso repercute en el resultado que podemos ver hoy que espero que disfrutéis. Sí, y yo por completar también desde la parte de Amazon, yo creo que la ventaja de esta producción es que además comparándolo con la otra experiencia que comentabais al principio, sabíamos que Historias para no dormir en su momento tuvo una acogida masiva. Al final desde Amazon lo que buscamos es que los lanzamientos por los que apostamos de forma exclusiva que tengan una acogida masiva, y yo creo que dentro de Historias para no dormir se probó, aunque fuera hace muchos años, que este concepto de thriller psicológico puede tener una llegada muy amplia entre nuestro público, y entonces a partir de ahí yo creo que las limitaciones no son tantas, porque sabemos que es un concepto que en su momento tuvo un gran éxito entre el público en general. Entonces, a partir de ahí, el combinar este concepto de tener una serie de contenidos que van a tener una gran llegada, con luego ese toque de originalidad y esa puesta a punto con la actualidad, pues, y bueno, con este plantel de talento que es inimaginable y espectacular, pues sabíamos que era una apuesta segura. Buenas, mi pregunta es para Paco Plaza. Estoy aquí. A ver, me han gustado mucho todas las propuestas de estas nuevas historias para no dormir. Sin embargo, me ha llamado la atención especialmente tu aportación, Paco, porque más allá de querer hacer
reescritura de lo que habían sido el capítulo original de Freddy. En tu caso es el capítulo de Freddy. En los otros capítulos se ve ese actualizar lo que habían sido los capítulos originales a la contemporaneidad, pero en tu caso has como prescindido más de querer hacer una reescritura del capítulo original, y casi como que, no sé, ello es la valoración que hago, pero hay algo como de ajuste de cuentas con un capítulo que nunca se llegó a hacer, y me ha llamado especialmente la atención por eso, ¿no? También creo que es un capítulo muy sentido, muy cariñoso, y podemos ver a Chicho otra vez de una forma muy interesante, pero te quería preguntar ¿por qué? ¿Por qué esa distancia respecto al Freddy original? Pues tiene mucho que ver con esto que comentas, ¿no? A mí lo que más me gusta de Freddy era la presentación de Chicho. Me parecía... O sea, partimos de la premisa, yo lo que quería hacer era convertir a Chicho en personaje de ficción. Eso para mí era un a priori, ¿no? Porque para mí participar de esta serie me servía como para hacer un homenaje a alguien que para mí ha sido importantísimo. Para mí yo lo considero uno de mis grandes maestros, ¿no? Alguien muy importante en mi vida. Y que además se da la circunstancia de que es un personaje popular, icónico, del que se podían hacer figuritas de McFarlane, o sea, con su bufanda, su purito. Entonces me gustaba sacarlo como personaje de ficción. Y partiendo de ahí, él hace una presentación en el Freddy original que me parecía muy llamativa en tiempos de hoy, cuestionando el resultado, ¿no? Él dice, el resultado es bueno, no es excelente, hemos tenido que rodar en vídeo este formato. Entonces me hacía mucha gracia, en estos tiempos de hipérbole y de autofelación, alguien que dijera que realmente no estaba súper satisfecho con lo que había hecho. Y entonces sí que había algo de homenajear a la figura del cineasta luchando contra los elementos como era Chicho, ¿no? Que cuando tuvo la ocasión o el deseo de hacer películas como La Residencia, Equipo para matar a un niño, demostró que era un cineasta ultradotado, o sea, uno de los virtuosos del lenguaje cinematográfico, ¿no? Y entonces me gustaba un poco reivindicar esa figura del Chicho cineasta, o sea, sí hay algo de reivindicación de Chicho como gran maestro. Hola, yo voy a... Aquí, sí, ¿tenéis a Conchita que ha pedido la mano antes? Una Conchita. ¿Te importa, Conchita? Hola a todos, da gusto ver tanto talento junto, de verdad. Quería preguntarles a Paula y a Rodrigo, porque así como a Rodrigo Sorogoyen, porque a Rodrigo Cortés y Paco Plaza los integras rápidamente en el proyecto, pero no ubico tanto a Paula y a Sorogoyen. Quería saber, o a lo mejor estoy totalmente equivocada, y es algo que no será... ¿Nos ubicabas o no nos ubicabas? No, por el cine que habéis hecho hasta ahora, ¿no? Quería saber cómo os integrasteis en el proyecto. Bueno, sí, entiendo lo que dices perfectísimamente, pero es verdad que yo me sentí muy integrado desde el principio. Es verdad que yo tenía relación con una de las productoras, con Isla, muy buena relación y mucha relación, pero la verdad que en cuanto me lo propusieron lo vi, claro, como antes ha comentado Alejandro, era una cosa que me apetecía muchísimo, que me encajaba además, y ellos hicieron mucho porque me encajaran, y supongo que porque encajásemos todos, y me apetecía mucho este formato en el que, bueno, pues eso, no es una película en cuanto a duración, en cuanto al tiempo que tú le tienes que llevar a cabo, vaya, y nos permitía, creo que lo hemos comentado entre los cuatro muchas veces, pues divertirnos de una manera, entretener, ¿no? Hacer un producto de entretenimiento con ya cada uno con las necesidades o deseos que teníamos cada uno al contar las historias que queríamos contar. Pero vamos, yo me sentí muy integrado y fue una cosa muy orgánica y natural. Sí, yo personalmente también es algo que enseguida, claro, los cines se etiquetan rapidísimamente, pero por voluntad e impulso, a mí el campo de lo fantástico es el que creo que hay un deseo y como un empuje más fuerte. Creo que en el umbral entre lo real y lo no real, que es donde se mueven las historias para no dormir, es donde a mí me gustaría desarrollar todas mis historias, en ese lugar difuso donde todo es posible y donde todo lo imposible ocurre.
Y es en el caso de la historia que, bueno, de todas las historias y de la que nos competía a nosotros, que encima tiene como una evocación inicial, una semilla muy simbólica, y a mí también me tira partir de las abstracciones, de lo simbólico, de la metáfora, para luego ontológicamente, inevitablemente bajarlo a tierra y a lo concreto, porque el cine no es otra cosa que lo concreto. Pues sí, está ahí. Además, Manuel Jabós, que no quería que nadie le señalara, para acabar de entrar, y fue con Rodrigo Cortés quienes les dieron tierra a esta historia. Pero en mi caso, si no he podido desarrollar y volar en el campo de lo fantástico, ha sido quizá más por falta de recursos que por deseo e impulso, ¿eh? Bueno, aquí presentamos La novia. Presentamos. Sí, aquí presentamos La novia, y aquí presenté exactamente hace 20 años mi primer corto, que era que era un cuento de un hombre que se quitaba el rostro y se quedaba sin cara. Y eso fue lo primero que, por lo que fuera, contamos. Entonces sí que es cierto que igual enseguida te ubican en terrenos que ni siquiera son los terrenos que por deseo e imaginación te tiran más dentro. Entonces, claro, este era un proyecto, creo que de un atractivo, un interés y unas posibilidades tan hermosas y tan generosas por parte de Chicho y de Alejandro a la hora de ofrecernos ese cofre que hablaba Rodrigo para elegir entre las historias de Chicho, que cómo decir que no. Súper integrados. Hola, yo voy a romper una lanza a favor de los actores. Tengo dos preguntas para Dani y para Inma, que trabajan juntos en El asfalto. Habéis cambiado los dos la comedia por el terror. ¿En qué género os encontráis más a gusto? Y luego El asfalto habla, entre otros temas, de indiferencia social. Si sigue existiendo hoy en día esa indiferencia y si la pandemia algo nos ha cambiado. Voy a bajar la mascarilla. Yo es que no necesito sentirme cómoda en el trabajo. Creo que la comodidad está sobrevalorada. Y yo, o sea, no sé, hoy en este festival presento Historias para no dormir y presento El Páramo, que también es una película de género. Soy una fan absoluta del cine de género desde que era muy pequeña. Y si no he hecho antes algo de cine fantástico, de terror, así porque no me ha llegado la oportunidad. En cuanto me ha llegado, la he aprovechado y la he cogido. En cuanto a la pandemia, quiero pensar que sí, que de alguna manera nos ha transformado. A mí sí me ha transformado, pero si miro a mi alrededor, no estoy tan convencida de que lo haya hecho para el resto. No sé si Dani quiere añadir algo, imagino que sí. Me encanta, la comodidad está sobrevalorada. Sí, que sí ha cambiado algo, porque lo que tú decías, ¿no? Que hay una historia que se cuenta sobre las diferentes clases sociales, como hasta el punto de que una persona que está sufriendo, está pasándolo mal, puede llegar a ser invisible para la sociedad, ¿no? Como la invisibilidad de la indigencia o la invisibilidad de muchos estratos sociales, ¿no? Y si esto nos ha hecho mejor o no, yo creo que el que antes de la pandemia tenía margen de mejora, yo creo que ha mejorado. Incluso el que tenía margen de mejora para ser gilipollas también ha mejorado. Entonces yo creo que todos los que tenían margen, sea el adjetivo que sea, pues sí, yo creo que la pandemia ha acelerado o ha intensificado la potencialidad de cada uno. Y, efectivamente. Y nada, también nos hemos sentido súper integrados, que aunque vengamos. Súper integrados, sí. Y luego el género, pues al final lo que nosotros intentamos contar son historias, independientemente del género que sea, ¿no? Que si la historia es buena, los personajes están bien dibujados, los diálogos están bien escritos, pues a mí personalmente me debería dar igual que sea terror, como un musical, como si de repente es un falso documental, ¿no? Como al final nos gusta contar las historias. Luego ya el género. De hecho, una noche recuerdo que Dani y yo y Alejandro estuvimos hablando muchísimo rato de las películas de terror que nos gustaban, que nos apasionaban. O sea, que hacerme de repente, como hay especialistas en cine de terror, no me importaría nada. O sea, que me encanta, vamos. O sea, es un llamamiento, que no tengo problema musical. O sea, que no somos, que da igual comedia, drama, terror. O sea, no sé. No me importaría ser el Nicolas Cage español. Pues eso. ¿Más preguntas? ¿Por allí?
Hola, buenos días. Para Rodrigo Sorogoyen también. Me gustaría saber cómo afrontas el proyecto entre la reverencia, el homenaje, la actualización, la renovación, etcétera. ¿Cómo sitúas el equilibrio entre todas estas palabras para afrontar el trabajo? Gracias. Hola, ¿qué tal? Es una pregunta muy difícil. Me suelo centrar en contar la historia, no en los porqués. Creo que es un proyecto que, bueno, como hemos dicho antes, en este caso se me ofrece y veo las posibilidades, por lo menos yo veo esas posibilidades, unas posibilidades enormes de contar una historia, pues eso, entretenida, divertida, interesante, inquietante y emocionante, supongo, como adjetivo más importante, pero no me lo tomo como algo que yo debo reverenciar, yo debo homenajear, no fue así, fue como algo esto es un proyecto muy interesante donde podemos todos contar unas historias, como acabo de decir, emocionantes, pero en mi caso o sobre un tema o unos temas que me interesaban a mí particularmente, que es como el mundo de la pareja y la doble identidad. ¿Quién se ha reído? Yo. ¿Por? No deja pasar una. Bueno, porque resonar en la pareja resuena o no. No sé si te he contestado. Sí, gracias. Por ahí atrás. Era aquí, hola, Mónica, aquí. He perdido. Vale, perdón. Mientras le hacen llegar el micro. Siguiendo un poco la pregunta que ha hecho el compañero, pues Rodrigo yo creo que ya la ha contestado, pero sí, mi pregunta era para todos los directores, ¿no? Decíamos, ¿no? Tanto Chicho, jolines. Mira que yo soy joven, pero hasta yo lo conozco y lo admiro. ¿Cómo tenéis, la pregunta es, cómo tenéis esa valentía de no, ya decías tú, más por el tema de no homenaje, sino contar historias, pero al final lo piensas y dices, wow, voy a coger algo que ya veníamos, que lo conocía la gente, vamos a sorprender, vamos a contar nuevas historias o algo diferente. ¿Cómo lo afrontáis con esa valentía, como digo, como cuando os lo proponen? Y la segunda es para Paula. El festival este año se ha inaugurado con una película dirigida por una mujer. No se nota tanto, ahora se empieza a reconocer un poquito más. ¿Cómo te mueves en este mundo ya como mujer y directora? Mira, si quieres empezamos por la parte de la teórica valentía. No, yo te contesto a la primera pregunta, evidentemente. Paula te la contesta muy bien ella. Yo creo que no hemos sido valientes, ¿no? Lo hemos hablado varias veces, no hemos sido valientes. Podrías sentir que estás bajo la sombra alargada de Chicho o que estás bajo el paraguas de Chicho, que es lo que hemos sentido. Y en el fondo a nosotros nos sucede lo que te sucede aquí. Nosotros no vivimos estas historias para no dormir en nuestra infancia. Las descubrimos después. Sin embargo, ya sola esa cabecera, esa puerta chirriante, eso que entreveíamos furtivamente a través de la rendija, sí que nos ha llegado a todos, como a ti, casi a modo de sello, de tal modo que nos permite devolver con agradecimiento aquello que recibimos y formar parte de eso. Incluso es una forma de estar en Ferrari y aprovecharte de eso. Así que lo que hemos sentido es una sensación de tributo, de agradecimiento, y fuera de eso creo que nos hemos sacudido todas las responsabilidades y que nos hemos concentrado en hacer la mejor historia posible. En cuanto a lo que comentabas de Paula... Me toca, ¿no? En cuanto a la valentía, es un poco lo que estaba diciendo Rodrigo. No hay nunca, yo creo que cuando inicias un proyecto, una historia, te resuena, te atrae, la chispa salta y hay una inconsciencia enorme. Yo creo que en una naturaleza de locomotoras un poco locas que sí que somos, vas tirando. Si parásemos a pensar, no lo haríamos. Y en el caso particular, que a mí me gusta mucho trabajar, bueno, no lo sé si es porque yo vengo de ahí, de estudiar textos clásicos. A mí, personalmente, antes que cualquier otra cosa, digo, estando Lorca, estando Hemingway, estando Shakespeare, estando Chicho, ¿por qué no? Que si esas semillas tienen un peso tan enorme que sobreviven al tiempo y al espacio y que adquieren la condición de clásicos porque cada vez que tú los coges y los giras mínimamente te vuelven a dar luz de una manera nueva, pues ¿por qué no?
para eso están las historias y para eso las necesitamos. Y lo haces, creo que con el apasionamiento de la sensación de privilegio, de decir, qué maravilla manejar este material. O sea que creo que no hay valentía, hay goce, hay sustillo, hay responsabilidad de la conciencia del privilegio, pero sobre todo hay un poco decir, qué suerte, ¿no? Poder trabajar esto y no tener que estar contando una mierda de anuncio de dentífrico, que a veces toca hacer también, ¿no? Y me han preguntado, perdona, la segunda pregunta. ¿Cómo me muevo con el... Vuelven a hacer la pregunta porque... En este mundo de hombres. En este mundo de hombres de la cine y mujer. Me alegra mucho que me hagas. No, es una pregunta de que cada día yo creo que el concepto, el cajón cine de mujeres me resulta más aterrador en el sentido no gozoso de la palabra como es aquí el cine de terror, sino que se puede lo que fue en su momento una necesidad de nombrar la presencia de las mujeres en el cine, obviamente somos la mitad de la población, somos la mitad de la imaginación. Luego en la práctica a mí no me gusta porque acaba siendo un cajón muy pequeño que, por ejemplo, que te deja recluida a una serie de historias con una serie de personajes, una serie de posibilidades. Y, por ejemplo, pues sí, ahora que preguntabas del hecho de que este festival se inaugura con la película ganadora en Cannes, que es de una mujer y es de género, es algo absolutamente inusual y no debería serlo, porque si realmente, ¿cómo me muevo ahí? Yo con el intento permanente de que mi imaginación no tenga muros y de que de pronto que ese llamamiento o la presencia de la mujer no se convierta en una cadena más de decir, sí, venga, puedes hacer cine, pero de mujeres, que implicaría que en cuatro paredes haya una madre, una hija, un amor, algo romántico, algo generacional. ¿Qué pasa si quiero hacer un cine político, la Tercera Guerra Mundial o no sé, la aniquilación de una especie que no es la nuestra? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? Un musical, ¿verdad, Ani Rovira? Nos tenemos debido a un musical. En realidad es... Siempre que no haya cortapisas, que nadie ponga muros, todo está bien. Siempre que las etiquetas te acaben restringiendo la imaginación, yo veo un problema. Esa es mi manera de moverme, nada más. No sé si te pasa. Hola, repito pregunta, esta vez para Rodrigo Sorogoyen. Llama especialmente, estoy aquí, perdona, si estabas aquí buscando. Llama especialmente la atención que en tu caso, con el doble, hayas no solo hecho una reescritura muy interesante y que se aleja mucho también del doble original de Chicho, sino que te atrevas como con detalles que yo creo que son de un presente muy, muy heavy. A través de una ficción donde cuando salimos a cenar todavía llevamos mascarilla, pero es que además llevamos una mampara delante para hablar con nuestros colegas y familiares, ¿no? Entonces, más que un capítulo de historias para no dormir, yo creo que en tu caso has hecho como un Black Mirror para no dormir a la española. Es la sensación que me ha dado y por eso lo he disfrutado tanto en ese sentido. Claro, mi pregunta es, ¿cómo de gordo sería el gusanillo que te podría haber quedado para que en 2, 3, 4, 5 años, da igual, veamos un Sorogoyen haciendo una serie o una película fantástica? Sí, se me ha quedado el gusanillo, que es decir, ¿y cómo de gordo es el gusanillo? Venga, es que es un género que me encanta, es un género, yo un poco como lo que decía Paula, una cosa es las películas que se nos han... Por favor. Las películas que se nos ha permitido hacer, que han, como ha dicho ella, han ido por un género que no tiene por qué ser el fantástico, pero a mí la ciencia ficción y el cine fantástico en ese sentido siempre me han gustado mucho como espectador y sí que tengo, vamos, no sé si es espinilla o gusanillo la palabra, pero vamos, me encantaría poder hacerlo.
yo también repito pregunta, y de nuevo a los productores. Es impensable, creo yo, que esta serie no se convierta en un éxito, esta idea, esta recuperación. ¿Hay proyecto de una nueva temporada, nuevos capítulos, nuevos episodios de Historias para no dormir? Hay deseo, por supuesto. Creo que toda la emoción que sentimos hoy todos aquí la compartimos evidentemente y la estamos plasmando en poder reunir un talento que sea equivalente. Ya es difícil para poder poner todo a disposición de una segunda temporada. Hay que darle recorrido a esta primera temporada. Nuestra intención es que sea un éxito aquí en España y por eso la presentamos hoy aquí, que sea un éxito internacionalmente, y ya estamos poniendo las bases para que en otros territorios se pueda ver, entre otros a través de Paramount Plus, en otros países, y una vez que consolidemos ese éxito, en paralelo vamos hablando de cómo poder fraguar esa segunda o más temporadas, si es posible. Sí, desde Prime Video pues, las expectativas son muy altas y yo creo que nace con vocación de continuidad. Hay muchos episodios y muchas oportunidades, pero siempre esperamos un poco el veredicto de la audiencia también, así que, como decía Laura, muy concentrados ahora en el lanzamiento, pero muy contentos con lo que hemos visto y deseando pues hablar de futuros proyectos también. Una pregunta más y acabamos. Realmente esto es un capricho mío, esto es para yo tenerlas en casa en DVD. Y a lo mejor hago algunas más para tenerlas en casa, pero no hay pretensión de enseñarlas. Hola, buenos días. Me gustaría un poco lanzar a la mesa, aunque a lo mejor lleve más tiempo, la influencia de Chicho, ¿no? Y muchos estamos aquí porque yo por lo menos crecí con su serie y sus películas, y la verdad que todos tenemos siempre algo detrás de él, ¿no? de esa influencia que nos hizo de niños, por lo menos yo lo viví así. Me gustaría saber, si es brevemente, aunque sea, ¿qué le dejó Chicho a cada uno de los directores que tenemos hoy aquí? Y si los productores también tienen algo que decir al respecto. Paco. Bueno, pues a mí Chicho, pues para mí es una influencia fundamental, para mí y para todos, ¿no? Hablábamos esta mañana, yo hacía una comparación que decía que es como si la ruleta de la fortuna la presentase Víctor Erice, ¿no? O sea, que un personaje tan popular de repente descubras, porque nosotros descubrimos a Chicho ya de mayores, como cineasta, de repente descubras que esa persona que es el tío Chicho, el tío de la tele, que todos tenemos tan asociado al 1, 2, 3, al Waku Waku, una generación más joven, o sea, como el Semáforo, o sea, alguien tan de cultura popular, de repente descubrir que es un cineasta acojonante, pues fue un shock tremendo, ¿no? O sea, yo me considero mucho más influenciado por ¿Quién puede matar a un niño a la residencia? Para mí son películas fundamentales, son la catequesis, o sea, demuestran una manera de rodar, un riesgo formal, una apuesta narrativa que parece un cineasta descomunal. Y en ese sentido, pues esa es la influencia que ha tenido en mí. A todos nos pasa algo parecido en el sentido de que no lo vimos en nuestra infancia. Y en gran medida, aparte del 1, 2, 3, que fue nuestro Chicho, nuestro verdadero Chicho, en la parte genérica tiene mucho que ver lo que hizo como prescriptor en Mis Terrores Favoritos, por ejemplo, que nos dio acceso a algunos títulos que no habíamos visto antes y que nos dejaron efectivamente sin dormir. Pero el Chicho cineasta es, en mi opinión, el gigantesco. El popular es el 1, 2, 3 y la labor que hizo ahí es indiscutible. Pero como cineasta, que con solo 2 películas llegar a una altura tan mayúscula es difícil de explicar. La residencia, angulaciones y uso de las lentes, de la atmósfera, de la narrativa, del corte, es un salto enorme respecto de lo que pudo hacer en las Historias para no dormir, que se rodaban con medios muy precarios y muy rápido. Y directamente Quién puede matar a un niño es una modernidad que es un salto cuántico y que ha afectado a una generación de cineastas internacional directamente. Con solo 2 películas su influencia es mayúscula, creo. Bueno, pues después de que suscribo lo que han dicho aquí mis compañeros. Sí, yo no voy a decir más que decir. Hay solo una cosa quizá, que normalmente los maestros, los que ejercen como maestros ese magisterio, los que tienen la pasta de pioneros, de abrir caminos, lo son por lo que son capaces de hacer y hacer como estaban diciendo,
en una televisión que estaba en pañales, con unos recursos muy limitados, con unas herramientas muy artesanales. Pero a mí hay algo de Chicho que una vez hablamos además con Alejandro, que como todo maestro te enseña tanto por el resultado como por la actitud. Y había algo en la actitud de Chicho que de inconsciencia, de hacer lo que verdaderamente le gustaba, de juego como un niño y del divertimento y del goce, que a mí personalmente muchas veces se me olvida, que sigue, y me lo sigue recordando, esa aproximación a las historias como aventura y como goce, y como el divertimenti que todos hemos hablado aquí, que hemos intentado atravesar con estas historias, y que precisamente por ser un divertimento y adentrarnos con esa intención, sin querer, vas ahondando, se han podido desplegar a lo mejor otras profundidades y otras aguas que no se hubieran hecho sin tanto goce. Entonces, no sé, a mí el recordar cómo él gozaba cuando presentaba sus películas y las explicaba, me parece también una lección que se queda ahí y que me recuerda a mí personalmente que no se me tiene que olvidar gozar un poco. Es que se me olvida. ¿Durante el rodaje, dices? En general. ¿En la vida? No, en la vida no. En la vida, afortunadamente, qué susto. me acuerdo. De vez en cuando. Menos mal. Es que me he quedado muy impresionado con esta confesión. No, poco más que añadir. Suscribo cada palabra y no voy a decir nada más interesante de lo que han dicho mis compañeros. Pero vamos, suscribo cada palabra, totalmente de acuerdo con su opinión. ¿Quién se ha reído? Rápidamente, que estamos ya fuera de tiempo. Hola, felices por la película. Aquí contradiciéndome con mi joven compañera, saco la mascarilla porque es más fácil. Como joven cinéfilo no conocía las historias de Ibáñez, de Chicho. Entonces, yo como hay mucha gente, muchos jóvenes de hoy en día, ¿qué les diríais a estos jóvenes para impulsar a ver las historias? O sea, desgraciadamente, como joven cinéfilo te digo que no he podido ver a Chicho ni conocer a Chicho hasta que presentasteis las historias. ¿Qué les diríais a estos jóvenes para impulsar a ver las historias? Gracias. Están en internet. Y así ya la ven seguro. Emplea tu insomnio, siempre dormir, que sea por una buena razón. Bueno, es que estamos por el tiempo. Yo sí quería aprovechar que tenemos todos estos actores aquí que han hecho ese trabajo de adaptación y de crearse esas nuevas historias, sin destacar ninguno, pero tenemos aquí un Chicho Ibáñez Serrador espectacular, un doble, un Freddy magnífico. Si alguno de vosotros quiere explicar precisamente ese trabajo de renovar estas historias desde la parte actoral, Miki, por ir tirando... Ah, ¿quieres a Chicho? Pues rápidamente, por favor, si le puedes acercar al micro. A ti. Chicho. Por razones obvias, Hombre, eres el único que interpreta a Chicho Ibáñez Serrador. Me parece muy injusto esto. Estaba aquí pero lo que haciendo para que no temblara esa pierna que estaba así. ¿Quieres decir algo, David? ¿Qué supone para ti? Me parece fatal esto, pero bueno. Pues ha sido un privilegio formar parte de... Creo que lo hemos comentado todos, es un privilegio formar parte de algo que está tan bien hecho, que es tan bonito, que hay un talento que, coño, es que os veo aquí delante a los cuatro y es que sois, o sea, haber trabajado en mi caso con el peor de los cuatro, que es Paco, pero bueno, pero bueno, nos tocó así. Pero que os veo aquí delante y formar parte de esta aventura de Historias para no dormir, creo que, joder, es un privilegio. Son esas cosas que te pasan en esta profesión que dices, guay, qué bien. Y luego, pues nada, y luego está Alejandro Ibáñez, que está ahí, y que he hecho de su padre, y no sé qué podemos decir al respecto. Pero Creo que ha sido... llevabas hasta la ropa de su padre, ¿no? Sí, y la colonia. Y la entonación. Y la colonia, y... O sea, es un No, la colonia proceso. no, es de España. pero sí, llevamos hasta ropa de Chicho. Y Paco Plaza,
me puso a Alejandro de ayudante de dirección dentro de esa metaficción que es para que, no sé, pues, para joder, para darle más diversión, porque no entiendo, no hay otra razón. O sea, en vez de pensar, tengo que hacerlo muy bien porque Chicho lo conoce todo el mundo, es un personaje icónico. No, tengo que hacerlo muy bien porque ese señor tiene una mano así de grande, me lo puso muy cerca a Paco, o sea, si lo hago mal es que, imagínate. Nada, que ya está. Y pasa el micrófono por ahí. Carlos por las noches me arropaba en casa. Muchísimas gracias. Seguimos. Gracias.